Una de las preguntas que tengo para ti es, ¿cuándo hiciste tu primer garabato? Bueno, pues mi primer garabato yo lo hice en el kinder utilizando crayolas y plasmándolo en mi libreta. Como al año 6 meses hice mi primer garabato. El primer garabato lo hice como a los 2 años. Mi primer garabato lo realicé cumpliendo 1 año y 6 meses. El garabato fue a la edad del año y medio. Hice mi primer garabato al año. Hola, mi nombre es Justin Silcuetero Gil y la primera pregunta es ¿a qué edad empecé a hacer mi primer garabato? Me comenta mi mamá que a los 2 años y medio ya empezaba a agarrar crayolas, plumones, colores y ahí es cuando empezaba yo a dibujar líneas o así a mano libre. Y a los 2 años y medio fue cuando hice mi primer garabato. El primer garabato lo hice en el kinder con materiales los cuales nos pidieron en el transcurso de... Muy bien. Ahora, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? Como en muchos de los casos, mi primera palabra fue decir papá. Mi primera palabra fue mamá. Mi primera palabra fue papá. Mi primera palabra fue decir papá. La palabra fue papá. Mi primera palabra fue mamá. La segunda pregunta es ¿cuál fue mi primera palabra? La primera fue mamá y la segunda fue papá. Mi primera palabra fue decir mamá. Excelente. Ahora, ¿a qué edad empezaste a hablar? Bueno, pues yo empecé a hablar a los 2 años. Como al año 6 meses. Comencé a hablar al año 8 meses. Comencé a hablar a los 2 años. Hablar al año 9 meses. Fue como al año, aunque había palabras que aún no sabía decir. Comencé a hablar al año y 7 meses. La siguiente pregunta es ¿a qué edad empecé a hablar? Y me comenta mis papás que empecé a hablar a mi primer año diciendo papá, mamá, hermanos y otras palabras. ¿Se te hizo difícil empezar a escribir? Fue aproximadamente entre tercero y cuarto de primaria. Lo que yo recuerdo es que no se me hizo difícil, más sin embargo tuve que tener mucha práctica para poder lograrlo. No se me hizo difícil empezar a escribir. Recuerdo que no se me hizo tan difícil aprender a escribir porque mi mamá es maestra de primaria, ya ha enseñado los primeros y segundos años, entonces me ponía a hacer ejercicios, entonces no lo sentí de alguna manera difícil el poder aprender a escribir. A mí sí se me hizo un poco difícil al momento de estar escribiendo, ya que no me acostumbraba al momento de estar haciendo los dibujitos. Sí se me hizo difícil, más sin embargo con el tiempo pues ya pude hacerlo mejor. La otra pregunta dice, ¿recuerdas si se te hizo difícil empezar a escribir? Y yo recuerdo que no se me complicó el empezar a escribir, ya que en el kinder en el que yo iba mi mamá me ponía ejercicios de motricidad fina, los cuales me ponían a coser, digamos, poníamos la C y cosíamos en forma de la C, rellenábamos la C, cortábamos papelitos y los pegábamos para formar la C. Muchos ejercicios didácticos los cuales me ayudaron y se me facilitó el empezar a escribir. Se me hizo difícil comenzar a escribir y lo hice a partir que comencé la primaria. ¿Y tú? ¿En qué grado ya sabías escribir? Fue aproximadamente entre tercero y cuarto de primaria. Empecé a leer a los 6 años en primero de primaria. Comencé a leer cuando entré a primero de primaria. Comencé a leer en segundo año de primaria, porque en primer año no contaba con una maestra. Empecé a leer en primer grado de primaria. Fue en primer año de primaria. La siguiente pregunta es ¿en qué grado empecé a leer? Y me comentan que yo empecé a leer desde tercer grado de kinder. De igual manera, comencé a leer al entrar a la primaria en primer grado. En nuestro aprendizaje se ocuparon libros didácticos. ¿Tú qué opinas sobre ello? La verdad es que no recuerdo muy bien, pero siento que en su tiempo se me complicó, ya que era algo nuevo para mí. Opino que los libros juegan un papel muy fundamental en la enseñanza,
pero que también lo debemos de implementar con otro uso de utilidades para que su aprendizaje sea un poco más fácil. De los libros didácticos pienso que son una buena como estrategia porque ayudan a desarrollar tu pensamiento cognitivo y hay algunos que te ayudan con la motricidad de tu mano. De mi parte considero que es una buena manera el poder enseñar con libros didácticos a los niños a aprender a leer y escribir, porque es una forma divertida de que ellos se entretengan y a su vez aprendan. Que la implementación de los libros didácticos es una buena herramienta ya que no les dificulta el aprendizaje de los niños y niñas. Son fundamentales ya que refuerzan los aprendizajes teóricos que tenemos. La siguiente pregunta dice, ¿qué opinas de la enseñanza a través de los libros didácticos? La verdad, la enseñanza a través de los libros didácticos se me hace una manera excelente de trabajar con los alumnos, ya que le pones actividades motrices, las cuales a uno se les facilita más aprender en libritos didácticos, como aprender a rellenar las letras, números. Es muy funcional y más en los niños. Hasta aquí el video. Esto fue un poco de nuestro proceso de alfabetización. Muchas gracias.